Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Continuamos con nuestro análisis del mercado de fichajes de verano 2019 y regresamos de España en esta ocasión para hablar del Valencia, el actual campeón de la Copa del Rey. Y me han pedido muchísimos, Carlos, por favor analiza al Valencia. Tranquilos que también viene el Sevilla, también viene el Getafe. Por supuesto que hablaremos de estos dos equipos. Y el día de hoy el Valencia, por ser una ocasión tan especial, tenemos hoy por primera vez en la historia de Casa Deportes a Papi Gaby para hablar de este equipo. Él nos compartirá su opinión, su análisis, algunos nombres que le gustaría ver en su equipo para la siguiente temporada, para retener la Copa del Rey e ir más allá en la liga. Yo también compartiré mi análisis, mis puntos de vista, también compartiré algunos nombres que me gustaría ver para este Valencia. Todo esto en este video, espero que lo disfruten muchísimo. Si te gusta, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que no te pierdas estos videos, los tops, evidentemente MDF y muchas series que vienen en camino en Casa Deportes, tal vez más colaboraciones con Papi Gaby, díganselo cabecitas, y pues también me puedes seguir en mis redes sociales enlistadas en la descripción del video. Sin más preámbulos, buenas a todos y a todas los cabecitas, las cabecitas del canal de Casa Deportes. Lo primero de todo, dar las gracias a Carlos por la invitación. Y bueno, pues estoy aquí para hablar de los rumores y de los traspasos y sobre todo de los fichajes que yo creo que tiene que hacer el Valencia para la temporada 2019-2020. La verdad es que Valencia ha tenido una temporada de muchos altibajos. Ha empezado bajito, con resultados muy malos. Este año ha empatado mucho y las expectativas estaban muy altas, más que nada porque era el año del centenario. Se cumplían 100 años de historia del Valencia Club de Fútbol y era un año especial. Y ya hemos tomado, al menos yo ya tengo unas conclusiones de lo que creo que Valencia necesita para que sea mejor equipo el año que viene y para seguir consolidando el proyecto que tiene el Valencia. Y ya os digo, yo sinceramente creo que para un equipo como el Valencia, y al igual que hizo el Sevilla, al igual que ha hecho el Athletic, a día de hoy son equipos con presupuestos muy grandes y que son equipos que van creciendo mucho y cada vez se atreven a hacer muchos fichajes más grandes, pues yo creo que el Valencia lo que tiene que hacer es seguir los pasos de estos equipos. ¿Y qué son esos pasos? Simplemente seguir clasificándote año a año a la Champions League para poder tener más presupuesto y para que los jugadores te vayan interesando más por el Valencia. Y que los jugadores que tienen un gran valor de mercado o un alto sueldo o un alto caché, pues que se sigan quedando, ¿no? Porque a día de hoy para los jugadores de clase mundial les interesa jugar en las Champions. Entonces he elaborado una lista para lo que viene a ser el año que viene, basado en los rumores que hay actualmente, ¿vale? Entonces yo he conseguido una lista, hay algunos jugadores que los rumores son un poco flojillos, pero es que creo que pueden encajar bien y he añadido yo algunos como datos. Pero bueno, empezaremos desde abajo por la defensa, ¿vale? La defensa yo creo que no es que sea una posición que se tenga que reforzar, digamos, sí o sí, en ciertos sentidos. El lateral izquierdo está ocupado por Gallá y Toni Lato, dos laterales de la casa, dos laterales que son un puñal en banda. Gallá ha hecho uno de sus mejores años en el Valencia y creo que es un jugador que tiene una progresión increíble y tan solo tiene 23 años. Jugador de la casa, ídolo de la afición y que ha dicho que se quiere quedar sí o sí, a menos que el Valencia necesite dinero. Entonces un jugador comprometido es lo mejor que le puede venir al Valencia. La verdad es que tenemos una buena defensa y el Valencia ya ha fichado a Jorge Sainz, que es un defensa central muy joven de Tenerife, que tiene muy buena pinta. Entonces es un jugador que se unirá el año que viene al Valencia. Una propuesta que yo quiero poner para la defensa, para el centro de la defensa, sería Nicolás Otamendi, que este año se va del Manchester City. Aunque parece que está muy cerca de fichar por el Athletic o por otro equipo, me gustaría verle de nuevo en el Valencia porque se le tiene muchísimo cariño y creo que un jugador tan veterano en el sentido de jugar competiciones como la Champions, de jugar ligas y mantener un nivel muy alto como ha hecho el City en esta Premier, creo que es un jugador que nos viene muy bien y sobre todo en la defensa. Al menos es un fichaje que yo haría. Y ahora vamos a una posición que creo que se tiene que reforzar sí o sí. En el lateral derecho, quien haya visto el partidos de Valencia de vez en cuando habrá visto que no hemos tenido laterales casi, porque Cristiano Piccini ha tenido sus momentos, ha tenido sus detallitos, y en esa posición han jugado muchísimos jugadores. Ferran, Daniel Vaz, Facundo Roncalli, han jugado centrales, ha jugado todo el mundo en esa posición, menos la gente que tiene que jugar ahí. Entonces, tanto las lesiones de Piccini como el nivel que a veces que debería dar no la ha dado,
pues la verdad es que es una posición que hay que reforzar el año que viene. Y un jugador que creo que deberíamos de fichar, porque hay rumores de fichaje, es Pedro Porro, jugador joven, muy joven, de Girona, y es un jugador que me encanta y que yo creo que para acompañar, bueno, para tanto ataque como en defensa es un jugador que cumple mucho y con una progresión de locos. Y Pedro Porro sería un fichaje que yo haría, y otro lateral derecho no sabría proponer, porque un fichaje que me habría gustado para el Valencia sería Mbabu, que es un jugador que estaba en el Young Boys suizo, pero que ha fichado por el Wolfsburgo por 8 millones, bastante baratillo para la progresión que tiene. Ahora pasamos al medio del campo, donde creo que tampoco hay que tocar demasiado, porque al fin y al cabo tenemos muchísimos mediocampistas, con Dobia, Francis Coquelin, Parejo, Daniel Vaz, tenemos a Carlos Soler, hay muchísimos jugadores en esa posición, por lo tanto no creo que haya que reforzarla. Y luego, banda izquierda tenemos a la Guedes, con Carlos Guedes, como yo creo que una de las piezas angulares del proyecto, con Carlos Guedes de suplente. Uno de los fichajes que se está hablando, si el Málaga no asciende, que llegaría a coste de cero, sería Johnny, que es jugador ahora mismo del Alavés, pero que está en propiedad del Málaga, por eso depende mucho de si el Málaga sube o no. Entonces el Valencia se llevaría a Johnny a coste de cero. Yo creo que sería un fichaje muy bueno, un recambio muy bueno para Guedes, que además también puede jugar como segundo punta Guedes. Entonces cuando a veces el partido necesita Guedes segundo punta, Johnny es un puñal en esa banda, y acompañado de Gallá o Toni Lato va a ser espectacular. Un buen recambio también, en el caso de que Guedes pase a ser segundo punta, también estaría Candy Luis, jugador de la cantera, que este año ha pasado a tener ficha del primer equipo, y me encanta, la verdad es que me encanta, y que cuanto más minutos le demos mejor, porque es un jugador que ilusiona muchísimo a la afición. Por eso, el medio de campo ya lo tendríamos cerrado, y ahora pasaríamos al ataque. En el ataque tenemos a Rodrigo, a Gameiro, a Santi Mina, a Rubén Sobrino, y Sasa creo que está cedido ahora mismo, bueno, está cedido no hay todo uno, pero creo que está cedido, o sea que lo podemos recuperar. Ficharía a Raúl de Tomás. ¿Por qué digo aprovechando? Porque seguramente si hubiera seguido se habría quedado otro año más, porque no sé si en el Madrid tendría sitio. Pero para mí es un jugador increíble, es un jugador que me encanta y que yo creo que ficharía para el Valencia. Yo para mi Valencia lo ficharía. Raúl de Tomás me parece un delantero de locos, que lee muy bien la jugada, lee muy bien todo, y es un jugador que arriba aportaría muchísimo y que para mi equipo lo ficharía. También ficharía a Maxi Gómez, que creo que tiene una cláusula bastante alta. Ojo, porque Maxi Gómez es un delanterazo y ha habido rumores de que se le pueda fichar. Entonces Maxi Gómez yo creo que también sería una gran incorporación en ataque, y sobre todo el Valencia, que es un equipo que juega mucho a centros también, es un equipo que juega mucho también por arriba, que busca balones muy directos. Maxi Gómez sería increíble acompañando esas jugadas y finalizándolas, que es espectacular. Pero bueno, para mí sería todo esto un poco los refuerzos que yo haría. Pero hay jugadores como Jason, como Joan Jordan, que serían muy buenos y que están sonando, o que están ya prácticamente cerrados. También Manu Vallejo del Cádiz está prácticamente cerrado para el año que viene, pero también jugadores que me traería yo para que crezcan también sería Óscar Rodríguez, Borja Iglesias también me gustaría mucho en el Valencia, de hecho ya estuvo en el Valencia. Así que nada, estos serían mis fichajes, estos serían mis cambios. Sí que es verdad que no son fichajes de nombre, pero son los que están sonando ahora. A día de hoy pues tampoco sabría deciros. Yo creo que Juan Mata sería un gran fichaje, pero está casi cerrado con el Atleti, pero también lo metería en una lista de posibles fichajes, porque creo que a día de hoy tiene nivel y tiene muchas cosas que dar. También me gustaría Ander Herrera, pero también hay que tener en cuenta que hay sueldos estratosféricos, y que Valencia está pendiente de que les multe la FIFA, así que bueno, mucho jaleo, pero yo lo voy dejando por aquí. Así que espero que te haya gustado mi análisis. En los comentarios quiero ver vuestras propuestas, cómo mejoraríais el Valencia, porque bueno, igual os está viendo el director deportivo de Valencia, quién sabe. En fin, también confiaría mucho en la cantera este año, que creo que cantera tenemos y de sobra. Así que gracias por ver este vídeo, muchas gracias por la invitación, Carlos, y nos vemos.
Chao. Un gusto poder contar con Papi Gaby para este video y ahora yo compartiré mi análisis, opinión, ahora como un tercero, como un analista que ya sabes lo que hacemos aquí, para que explayarnos un poco más. El puesto del entrenador creo que está súper bien cubierto Marcelino. El Valencia superó las expectativas de todos la temporada pasada, no por mucho, hay que decir que tampoco por mucho. El tema de la Copa del Rey fue un gran pum, un gran empuje, vencieron al Barcelona, evitaron un doblete, hicieron algo que no muchos esperaban. Ahí eso fue como lo que los catapultó aún más. Marcelino tiene un muy buen entendimiento del fútbol, tiene buenas piezas para seguir construyendo y vamos a hablar un poco de esas piezas, comenzando por la portería, en donde en los últimos días ha estado comenzando a sonar un trueque por ahí con el Barcelona por Jasper Cillesen, en el que Neto iría al otro lado. Este intercambio suena interesante, pero si a mí me preguntan yo, y está en la miniatura, a mí me gustaría ver más a Anthony López. Anthony López, que sabemos que ha sido el portero del Olympique de Lyon de los últimos años, de confianza en la selección portuguesa, no se ha terminado de ganar ese puesto, no se ha terminado de ser el portero de confianza, porque en menor o mayor medida alguien ha estado en mejor momento para su mala suerte, ¿no? Porque él ha sido consistente, constante, y ahí ha estado en el Olympique de Lyon esta temporada, especialmente ese partido contra el Barcelona. Seguramente ahí muchos conocieron a este portero. Si sigues a Casa de Deportes ya lo conoces desde hace tiempo. A mí me gustaría ver a Anthony López. Jasper Cillesen también sabemos que es un porterazo y hago un análisis similar que con Anthony López, el tema de la consistencia y constancia, y en lo que se podría convertir en un excelente portero cualquiera de estos dos. A mí personalmente me gusta más el tema Anthony López, pero si ahorras por ahí pues una cantidad considerable en un intercambio, en un trueque, creo que pues bueno, hay que ir por ese sentido, porque hay otras piezas en las que tenemos que construir, porque también recordemos que el Valencia tampoco es que sea de los equipos de Premier League de media tabla hacia arriba que puede gastarse 50, 60, 70 millones en más de un jugador, ¿no? Aquí ya un poco más de complicaciones. Probablemente se mantenga Gabriel Paulista y Ezequiel Garay, que han sido una pareja de centrales consistente, bastante difícil de penetrar. También ya llega del mercado de fichajes Jorge Sainz, proveniente del Tenerife, el más a un poco largo plazo este proyecto de central, así que en la central poco que añadir, ¿no? También tenemos el tema de Diacabí, que se convierte en el recambio. Murillo, que regresa del Barcelona después de haber estado cedido ahí, que se puede convertir ya en un buen recambio, igual estar peleando por el puesto de titular, y ahí ya tendríamos a los 4 centrales idealmente. Podríamos pensar en otros nombres, pero creo que yo me decantaría por quedarnos con esos 4. Sabemos que también regresan Abdenur y Rubén Vezo, pero dudo bastante que se vayan a quedar. Y de entre esos dos, creo que Rubén Vezo como un quinto central, pero lo veo bastante complicado, repito. Abdenur, muy probable salida al fútbol italiano. Lo que me lleva a hablar de la lateral por derecha, que aquí se convierte en un tema sumamente interesante, en donde inclusive vimos al final de la temporada a Daniel Guas jugando como un lateral por derecha. Piccini, que ahí está como ese lateral por derecha para el Valencia, pero comienza a sonar una posible salida. Se dice que la Juventus está interesada, se dice que hay más de un equipo buscando los servicios de este lateral por derecha, así que no es ninguna coincidencia que ya suenen algunos nombres que se esté buscando por ahí. Por ejemplo, me viene alguien como Mateo Darmian, que sabemos que en el Manchester United puede cubrir lateral por izquierda y lateral por derecha y matas 2 pájaros de un tiro. Sería muy interesante aquí como para una reinvención para este jugador. Pero a ver, ¿por qué no pensamos en alguien que también puede cubrir el puesto extremo por derecha? Además que hay que decir que Marcelino, lo voy a poner seguramente en un gráfico porque no lo mencioné con Marcelino, solemos ver un 4-4-2 o un 4-3-1-2, ahí lo entenderán un poco mejor. ¿Por qué no colocar por aquí a alguien del mercado de fichajes que se llame Fabricio Bustos? Es un jugador que hemos seguido aquí desde hace tiempo en Casa Deportes, no hay ninguna relación con el Valencia en la actualidad, al menos al momento de la grabación de este video. Yo lo lanzo, yo lo propongo. A mí me gustaría ver a un jugador de las características de Fabricio Busto, que tiene muchísimo ataque, a afinar algunos detalles evidentemente, y también si es de afinar y a largo plazo, ¿por qué no alguien como Pedro Porro? Que él sí ya ha sonado para el Valencia, muchos lo han estado pidiendo. Cualquiera de esas opciones me parecería interesante, sobre todo las últimas dos, ¿no? Fabricio Busto es un nombre que yo lanzo, Pedro Porro también tendría sentido, pero Pedro Porro sobre todo si Piccini se llega a quedar, ¿no? Si es que Guas se termina de convertir en un lateral por derecha, porque por izquierda creo que estás cubierto. Gallá, muy complicado que salga, hay muchos equipos interesados, yo mismo lo he propuesto para distintos equipos a Gallá. El que parece que saldrá es en el mercado de fichajes, ya llega de proveniente del Mallorca, si no me equivoco, Salva Ruiz. Sí, Salva Ruiz del Mallorca llega, entonces parece que el que saldrá es Lato. Gallá, que se ha convertido en un excelente lateral por izquierda. Si lo retienes, también es temas que yo les he comentado en el mercado de fichajes, que no es solo de que tienes buenos jugadores y sabes que los vas a perder, no, si lo retienes como poner sobre la mesa, ¿sabes qué? Yo voy muy en serio, si quieres quitarme a mis mejores piezas vas a tener que desembolsar muchísimo.
y probablemente no lo hagas. Nos vamos al medio campo, donde aquí hay más seguridad, más tranquilidad y hay más rumores, coincidentemente. Tenemos a Parejo, que no muevas a Parejo, no toques a Parejo, es un jugador sensacional y construye alrededor de Parejo, mejor aún. Entonces por eso no es descabellado pensar y que suene en el mercado que pueda llegar Rafinha del Barcelona y que pueda llegar Denis Suárez del Barcelona. Ambos conocen muy bien a Marcelino. Denis Suárez, él ya ha hablado un poco más al respecto, ¿no? Que Marcelino es el mejor entrenador que ha tenido y que ahora mismo está en el Valencia, ya coqueteando con este equipo. Dos mediocampistas que se incorporan serían incorporaciones sensacionales a lo que ya tienen con Geoffrey Kondogbia. Sabemos corte mucho más defensivo, ya sea con ese 4-4-2 o con un 4-3-1-2. Ahí quedan muy bien. También está Francis Coquelin. Y pues bueno, si Aguas se le está convirtiendo en lateral por derecha, pues lo dejamos de considerar como un mediocampista para estos puestos a cubrir. Por izquierda tenemos a Gonzalo Guedes, que en el cierre sobre todo estuvimos viendo cada vez su mejor versión, ese jugador por el que se pagaron 40 millones de euros. Guedes en esa versión es lo que necesita el Valencia. También por ahí puede jugar Santi Mina, que también puede cobrar un rol un poco más de atacante, lo que nos lleva a hablar de los atacantes justamente. Rodrigo, que cada vez suena más una salida, hay muchos equipos interesados en los servicios de Rodrigo, y suenan muchísimo Javi Iglesias y también suena muchísimo Maxi Gómez, que dos jugadores de características muy similares. Me gustaría su fichaje, pero evidentemente no es un jugador similar a Rodrigo, ¿saben? Son características bastante diferentes. Entonces por ahí podrías colocar al mismo Santi Mina, es Gameiro viniendo desde la banca, ya sea Mina, Maxi Gómez. O por qué no, si quieres un jugador de esas características, aunque aquí podrías gastar un poco más de dinero y aquí nuevamente no está vinculado ni nada en lo absoluto. Es algo que yo propongo, que también podemos mencionar por izquierda y por derecha en un costado 4-4-2 también Kang Min Lee, que era un poco más de este coreano que está dando muchísimo de qué hablar. Pero ¿por qué no alguien como Pietro Pellegrini, que después de que sonara tanto y después de lo que desembolsó el Mónaco, solo habría que ver cuánto se pediría por alguien como Pietro Pellegrini? Pero a mí me gustaría verlo en un equipo como el Valencia. Sus características muy interesantes para que se desarrolle junto a Marcelino, y creo que por ahí podría ser un jugador de características similares y con un futuro sumamente interesante para Pietro Pellegrini. También en algún momento llegó a sonar Pablo Sarabia para este equipo, pero lo veo bastante complicado. Yo no creo que llegue Pablo Sarabia. Sí veo un poco más claro lo de Denis Suárez, lo de Rafinha. Ya sabemos que llega Salva Ruiz, también por está ahí Jorge Sáenz. En la delantera, si no me equivoco, estoy olvidando un nombre, voy a decirlo súper rápido, que lo debo tener anotado en el celular. También llega Manu Vallejo proveniente del Cádiz. También va a estar por ahí, jugador de 22 años, si no me equivoco. Esos son los jugadores que yo nombraría a priori para este Valencia. En la sección de comentarios, claro que quiero escucharte a ti. Entonces, Denis Suárez, Rafinha, me gusta que suenen, tiene sentido, cobra bastante sentido para mí. Hay que retener a gente como Geoffrey Kondogbia, el mismo Francis Coquelin, el tema de fondo de banquillo y además las posibilidades y las variantes que tienes para hacer los recambios y para cada partido son jugadores que tienes que tener en tu plantilla. Guas como un mediocampista, como un lateral por derecha. Si quieres un lateral por derecha, yo propongo a Fabricio Bustos. No es que diga que Pedro Porro no sea una buena alternativa, pero a mí me encanta la idea de alguien como Bustos llegando a este equipo. Gallá hay que retenerlo. En la portería a mí me encanta Anthony López, no me parece descabellado, y también me gusta mucho Jasper Cillesen. En la sección de comentarios quiero leerlos, creo que así se podría ver un Valencia muy interesante. Ustedes díganme cómo plantearían el 11 Marcelino para la siguiente temporada, cómo les gustaría que se viera el 1 de septiembre del 2019. Muchísimas gracias a Papi Gaby por su colaboración, por sus puntos de vista de un aficionado a muerte del Valencia. Voy a dejar sus redes sociales enlistadas en la descripción del video. Papi Gaby, parte de la élite. Ya tenemos a VTuber y a Papi Gaby en Casa Deportes. ¿Quién es el siguiente? Los invito a que me sigan en mis redes sociales, también enlistadas en la descripción del video. Los directos son en Mixer. Y damas y caballeros, muchísimas gracias por todo su apoyo. Esperen los siguientes videos: Tottenham, Manchester City. También tenemos al Sevilla, Getafe. Nos falta el Atalanta, nos falta el Bayer Leverkusen. Hay muchos equipos más por cubrir. Y claro, las noticias en MDF del mercado de fichajes. Y mucho más contenido aquí en Casa Deportes. Así que no olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos solemos.